Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Nicolás, obispo. Nicolás fue obispo de Mira, en el sudeste de Turquía, en el siglo IV. Las anécdotas de su vida lo muestran generoso con los más pobres y siempre dispuesto a ayudar a los necesitados. En Rusia y en Grecia es venerado como patrono de niños, navegantes, jóvenes casaderas y comerciantes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, la esperanza salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, escuchemos su voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día sábado 6 de diciembre. Vamos preparando también y acompañando a muchos hermanos nuestros que están ya peregrinando hacia el santuario de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Que sea un camino de conversión, que sea un camino de retorno hacia el Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Tú, que para librarnos del pecado enviaste a este mundo a tu Hijo unigénito, concédenos, Señor, a cuantos esperamos sinceramente su venida, la gracia de tu misericordia y el don de la verdadera libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén. Ya no tendrás que llorar. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra. Este es el camino, síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo, y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso. Aquel día tu ganado pasará en extensas praderas. Los bueyes y los asnos que trabajen el suelo comerán forraje bien sazonado, aventado con el bieldo y la horquilla. En todo monte elevado y en toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran masacre, cuando se derrumben las torres. Entonces la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más intensa, como la luz de 7 días en el día en que el Señor vende la herida de su pueblo y sane las llagas de los golpes que le infligió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que esperan en el Señor. Felices los que esperan en el Señor. Qué bueno es cantar a nuestro Dios. Qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Felices los que esperan en el Señor. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Felices los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Felices los que esperan en el Señor. Aleluya, aleluya. Lo bueno para lo bueno que va. El niño ero ñamindu. Toma gemina o perece va tomando ora putu. Toma gemina o perece va tomando ora putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante,
pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio es hermoso, maravilloso, como nos invita, ¿verdad?, a nosotros a imitar, pero muchas de estas actitudes que tenemos que tener en este tiempo de espera. Porque ñandego angañas en noina, peñan de yara, o janguaisha ñande betebe, adviento, advenir lo que está por venir. Ñande yara uta, o pea la ñandella celebrata hina el 25 de diciembre, o pea la Navidad, nacimiento, ñande yara, o hoy que ñande betebe. Muy bien, todo esto es importante. Pero coanga, como ve ñande, una de las primeras cosas esenciales para que Dios pueda nacer en el corazón de nuestra sociedad. Primero, da ya putaya, ya correa, ya cualca, ya bueno, sapucay veñan de yararera enterobetea, como dice en parte, una parte del Evangelio, gritar desde las azoteas, gritar para que todos escuchen y sepan que el Señor está cerca, que el Señor viene para salvarnos. Recorría todas las ciudades, todos los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Ha pedido algunas características, sanando todas las enfermedades y dolencias. Ha pedido de ellas se llama curia lleva cocueña de yaramba ella como un guerabetei, esa tunga dos eshaya. Estas son enfermedades de nuestra sociedad. Y en Gua, ¿por qué? Y porque no denuncia, porque no dicen las cosas negativas para que podamos construir. No anuncian a Dios, es decir, para que nos podamos convertir y podamos hacer bien las cosas. O sea, aquí, queridos amigos, es un llamado que el Señor nos está diciendo de la necesidad, dice, de tener verdaderos cristianos que cumplan o asuman esta misión de pastores. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor. Apeñeco también porque la ababende y ñande en bae, ababenda ñande pipiboy no ando mojasaino ñande pe y poja su taoila ñande la ñande ñore y la ñase ama, umimba eva yetawi. Y después nos llama y nos está diciendo que él mismo convoca a 12 de sus discípulos, a 12 les llama para ser apóstoles. Y miren, queridos amigos, que nos da hoy también a nosotros el poder de expulsar a los espíritus impuros, de sanar cualquier enfermedad o dolencia, porque nosotros somos los alter Christi. Yandego con la yaguataina, ayandego con la ñaña, con la ñane tiempo. Ani la ñaimo adentro de 50, 100 años, yande, nañaimemo aveima con mundo avear. Así es que upeare ñamaña ponana, ya es ponana, o yupe hoy, como hermanos. Dale será allí. Dale ese yo que ñañemo barete mi que nas ayaguatá que nañondie porque el Señor nos llama a la construcción del reino de Dios. Peñande, ya recibí jagüeya, ya umiñande upecuewi. Ko angañande hoy, ñañemo barete, jañame, jañamo sarambien, pero etea benguará. Peñande ya urecoa, peñande, ame a peñande, ya recibí va, cueveñande, se jañanderui. Pero con angañande la responsable, con angañande la ñame etajina, con angañande la yajeyatajina. Entonces tenemos que ser capaces de expulsar a los demonios, de expulsar a los espíritus impuros y de sanar sobre todo toda enfermedad, toda cuestión negativa que encontramos en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor, Te lo pedimos, Señor, por nuestra Iglesia, para que siempre actúe con espíritu compasivo y misericordioso con los que son abatidos por la sociedad moderna. Oremos al Señor. te lo pedimos, Señor, Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean buenos samaritanos para aliviar los sufrimientos de los hermanos. Oremos al Señor. te lo pedimos, Señor, Por las autoridades de nuestro país, para que atiendan las necesidades de los diversos sectores sociales del pueblo. Oremos al Señor. te lo pedimos, Señor, Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito sea, Señor, por este pan que nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre, para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios.
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Al comulgar, ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate. Oración final. Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven
Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa